Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. ¿Pero cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado este puente de diciembre? ¿Os habéis escapado? ¿Os habéis quedado en Madrid? Esperamos que en cualquiera de los casos hayáis disfrutado de un merecido descanso y, lo mejor de todo, que hayáis hecho un montón de planes de esos que os recomienda nuestra querida Alicia Bajo. Pero bueno, querida María Paredes, que te tengo aquí en mi vera, ¿cómo te ha ido a ti este puente? Pues de escándalo, José Alfonso Crespo. De escándalo. Playita, buen tiempo, paellas. Bueno, no sigas, sigo casi, ¿no? No sigas porque mediterráneamente me das muchísima envidia. Ups, se me ha escapado. Nada, que qué envidia me das, y sobre todo para los que nos hemos quedado por aquí en Madrid. Eso sí, nuestra capital está preciosa y las luces hacen que los edificios luzcan aún más bellos en el centro y en un montón de barrios. Así que ha sido un momento estupendo para alzar la vista en esta época del año. Pues eso mismo he hecho yo, fíjate, querido, en cuanto he vuelto, porque tenía muchísimo mono de Madrid, que los madrileños somos así, fíjate, así es, nosotros un poco lejos y ya estamos deseando volver. O sea, primero queremos irnos, pero luego como que tenemos ya la necesidad imperiosa de volver a disfrutar de nuestra ciudad. Y eso he hecho yo. Esta semana he alzado la vista y ha sido a uno de los entornos arquitectónicos más impresionantes de la ciudad, recientemente reformado. ¿Has madrileñeado por el centro? Por el centro. Subo la apuesta. ¿Y ese centro tiene que ver con Plaza de España? Tiene que ver con Plaza de España. Dale ahí. Y con Plaza de España ha sido. Es que no podía ser otro sitio con estas pistas que me das. Sí. ¡Qué maravilla! Y ya, si rizamos el rizo, vamos a pensar un poco, ¿vale? Me viene a la mente el episodio número 2. Episodio número 2, un paseo con Fernando Porras Isla. ¡Qué listo eres! Eso sí, ¿no? Pero no solo con Fernando. No solo con Fernando. En esa ocasión estuvimos con él por Madrid Río, que también se encargó él de reformar magistralmente. Y en esta ocasión hemos estado con él y con su socio Lorenzo Fernández Ordóñez. Hay que decir que los dos lo hicieron también esta reforma junto a Aránzazu Lacasta. Eso es, qué bien, qué paseo más completo y qué lujo, sobre todo porque ha sido con uno de los pioneros de este episodio, los que primero se atrevieron a decirnos que sí. Exacto. Y ahora retomamos en el capítulo número 31. Eso es. Muchísimas gracias a Fernando, que valiente es, ¿eh? Muy valiente y además siempre dispuestísimo. Y tenemos más planes con él, pero de momento no podemos avanzar nada. De momento es un secreto, no es secreto del Coan, pero es un secreto porque ya has hecho agenda con él, ¿verdad? Bueno, cuéntanos, porque esta visita está enmarcada dentro de uno de nuestros ciclos clásicos ya, que es El arquitecto enseña su obra, y que muchos colegiados han podido disfrutar con una visita guiada a la nueva Plaza de España de su mano. Justo, eso fue hace unas semanitas, un par de semanas me parece, y esta semana he sido yo la que se ha ido a pasear y a admirar nuestra nueva Plaza de España con ellos, con los arquitectos que la han hecho posible. Y he alucinado, José, porque aunque había paseado mucho yo ya por allí, no era consciente de la envergadura de esta reforma realmente. Pues es que es tremenda la transformación que han hecho, una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid que lanzó un concurso para elegir el mejor proyecto y que ha transformado por completo no solo la Plaza de España como tal, sino toda esa área. Eso es, ha modificado el entorno de la Plaza de Oriente, el Campo del Moro, la Gran Vía misma y el Templo de Devot. Y hablando con Fernando y con Lorenzo, lo que les decía es que yo casi no recuerdo que los coches pasaban por ahí todo el día a todas horas. Ahora que lo vemos ya con el tráfico desaparecido por completo de la superficie, parece como si siempre hubiera sido así, ¿verdad? Pero no. Pues no, y la verdad es que como siempre hablamos de anécdotas, yo tengo también mi anécdota. A ver. Y es que en el entorno de la Plaza de España, muy cerquita de allí, esto es más tirando hacia la Plaza de Oriente. Ajá. Yo recuerdo la Plaza de Oriente y la calle Felipe V, que es uno de los aledaños al Teatro Real, con tráfico, porque ahí vivía mi abuela.
Mi yaya vivía y eso tenía en Felipe tráfico V. también. Yo creo lo que recuerdo, ya lo he conocido peatonal. Pues siempre. yo lo he vivido con tráfico y recuerdo que en Felipe V paraban los autobuses de la MT enfrente. Fíjate. Pues justo es que mi yaya vivía encima de la taberna de Alabardero. Claro, o sea que, exacto. Pues he vivido esa transformación peatonal que se hizo en su día con la reforma de la Plaza de Oriente, y ahora ver esta nueva transformación que era impensable porque había un volumen de tráfico monumental. Tremendo, o sea, Sí. este pedazo de obra, y hay que ser muy valiente para acometer estas transformaciones de los barrios, ¿no? Eso es, pues justo con Fernando y con Lorenzo hablé muchísimo en este reportaje de su concepto de ciudad, que va justo hacia donde tú dices, hacia priorizar por fin al peatón, sobre todo en el centro de las ciudades. Ellos lo han hecho magistralmente y nos lo han contado en este paseo sonoro que a lo mejor quieres escuchar. Hombre, es que la duda ofende. Estoy deseando irme de paseo sonoro con vosotros por nuestra querida Plaza de España. Pues invitado quedas, querido, tú y todos vosotros, queridos oyentes también. Así que, dentro Report. El de hoy es una vista alzada completamente navideño, porque aquí, en la Plaza de España de Madrid, todo este mes de diciembre se respira Navidad gracias a la inmensa pista de patinaje que estoy admirando ahora mismo y que acoge este espacio, además del mercadillo navideño. Pero tenemos que decir que fuera de esta fecha también es un verdadero placer pasear y disfrutar de esta nueva Plaza de España que cuenta con, atención, 70.000 metros cuadrados, un espacio verde formado por 1.100 árboles, zonas de descanso e incluso zonas para los más pequeños. Los encargados de darle un rostro completamente distinto fueron Fernando Porras Isla y Lorenzo Fernández Ordóñez, con quienes he quedado un poquito más abajo, unos metros más abajo. Voy con ellos. Bienvenidos a Arquitectura Compasada de nuevo, porque con Fernando estuvimos en el podcast hablando de Madrid-Río y con Lorenzo hace poquito en el Puente de la Concordia. Así que mil gracias, Lorenzo. Nada, encantado de estar contigo. Y mil gracias. Aquí estamos de nuevo, o sea que a ver si no es la segunda ni la tercera. Habrá más, seguro. Vamos a contarles en primer lugar a los oyentes, si os parece, dónde estamos ahora situados los tres. Nos encontramos en la calle Bailén, en un balcón que acabamos de construir en la reforma de la Plaza de España, que vuela sobre los jardines Sabatini y que contempla la fachada norte del Palacio Real. Es un lugar donde ahora todo el mundo se hace selfies que antes no existía. Claro, porque este proyecto, Lorenzo, tenemos que decir que es mucho más que la Plaza de España. Es Plaza de España y todos sus alrededores, ¿no? Sí, es un proyecto que va desde la Plaza de Oriente hasta el Templo de Devot y que resuelve las conexiones que estaban antes rotas por la cantidad de viarios que había en superficie. Claro, esto es lo que os iba a preguntar en primer lugar también, porque sé que una de las premisas de vuestra reforma fue priorizar al peatón, ¿no? Casi no recordamos que esto antes estaba totalmente tomado por el vehículo. Realmente antes había aquí un eje viario importantísimo que venía desde el túnel del Palacio Oriente y llegaba o bien a la Gran Vía o bien a la calle Ferraz. Eso suponía un tajo tremendo entre espacios que estaban muy desconexos. Estaban atravesados por más de 60.000 coches al día. El proyecto, que tiene diferentes maneras de explicarse, una de ellas es cómo hemos quitado al coche de la superficie. Hemos reducido el número de coches, hemos puesto el coche bajo rasante en 2 pasos inferiores, hemos reducido las reducido las calzadas en aquel sitio donde el coche está en superficie aún, y el peatón ha recuperado más de 120.000 metros solo para él. Es que es tremendo, desde luego. Y tenemos que decir que hay zonas de juego también para niños, hay espacio para los mayores. Aquí todo el mundo tiene su lugar, ¿verdad, Lorenzo? Bueno, una de las cuestiones yo creo que en el espacio urbano más importantes es tratar de involucrar a todos los colectivos, a todas las edades. Bueno, ya eso ocurría antes, lo que pasa es que como que no había una manera de que estuvieran todos juntos, ¿no? Y bueno, sí, eso fue uno de los objetivos y una de las cosas también que nos ha hecho más disfrutar, hacer todos estos juegos y pensar cómo se iban a jugar. Y también es un gran disfrute verlos ahora llenos de niños, pegando gritos, o sea que eso es muy agradable, la verdad. Fijaos que hace frío ahora mismo, pero efectivamente vemos aquí a muchos chicos, muchos niños, padres, gente paseando, siempre está repleto.
Bueno, eso sí que es una verdadera satisfacción para cualquier arquitecto, sobre todo para los que trabajamos en el espacio público o que tenemos proyectos en espacio público, porque lo mejor es ver cómo al día siguiente que se ha abierto, la gente llega masivamente a utilizarlo como si siempre hubiera estado ahí, como si lo que hemos hecho solamente ha sido recuperar las esencias del lugar y brindárselo a la gente. Y aquí hay miles de personas. En fin de semana no diría que no se puede andar, pero realmente hay casi aglomeraciones que unen el centro de Madrid, el Palacio Real, la Plaza de Oriente, con la Gran Vía, como una especie de eje natural que siempre debió estar aquí y que ya los arquitectos de Felipe V ya habían atisbado cuando siempre pensaron que el norte del Palacio Real tenía que ser un espacio ajardinado. Luego no fue así porque se construyeron cuarteles, luego convirtió en un eje viario, pero realmente lo que hemos hecho ha sido como devolver a los arquitectos de Felipe V el sueño que tenían de este Palacio Real para todos. Y el esfuerzo, yo creo, digamos que hay proyectos donde uno vuelca una idea. Aquí yo creo que la idea es que no se vea, que haya una naturalidad muy grande y conseguir pendientes muy suaves donde todo el mundo pueda andar de una manera cómoda. Eso hace que la gente quiera pasear más, que haya árboles grandes existentes. Eso hace que quieras estar más en esos sitios porque estar debajo de un árbol es maravilloso, cada vez más con nuestro clima. O sea, hay una cuestión aquí de entender muy bien cómo funcionan las tensiones, las energías del lugar y cómo se usa ese espacio y imaginarse cómo se puede usar mejor, ¿no? Claro, se han mantenido muchos árboles y otros muchísimos los habéis plantado, ¿no? Sí, había una premisa inicial que era conservar al máximo el arbolado existente, que a veces era muy complicado porque estaba muy maltratado. Por un lado, aprovechar ese valor porque ya teníamos árboles maduros que el día de la inauguración de la obra ya estaban allí de gran tamaño, ¿no? Y por otro lado, como bien dices, aplicar un nuevo paisaje construido por más de 1000 nuevos árboles y más de 300 tipos de arbusto que lo que hacen es dar una nueva textura al tejido urbano, una textura esponjosa, cambiante en las estaciones del año, que atrae la biodiversidad. Es maravilloso venir aquí en primavera. Bueno, ahora mismo estoy oyendo los pájaros muy cerca de aquí. Sí. Se oyen, no sé si se graban, pero en primavera se llena de abejas, mariposas, libélulas, pequeños mamíferos que vienen del río, que llegan hasta la Gran Vía. Todo porque esos árboles y esa vegetación son verdaderos puentes y corredores para la vida. Por fin ha vuelto un poquito de naturaleza a Madrid dentro de este proyecto y además toda esta zona es, digamos, un eslabón más de la cadena verde, ¿no? Que está unido con Madrid-Río, con los Jardines del Moro. Sí, es como un eslabón que conecta grandes trozos de cadena, ¿no? Con una acción pequeña. Madrid-Río mide 120 hectáreas, ¿no? Más de 1 millón de metros cuadrados. Esto es ni la 10ª parte, pero también está la Casa de Campo, que son 1.700 hectáreas. Esos grandísimos trozos de verde con un pequeño eslabón quedan unidos y es como si fuese mucho más que la suma de ellos. Claro. Y los ciclistas también están de enhorabuena porque construisteis un montón de carril bici, ¿no, Lorenzo? Bueno, hemos tratado, porque nos gusta mucho integrar los ciclistas. No te oculto que en Madrid hay diferentes sensibilidades respecto a los ciclistas. Hay los que se llaman los calzadistas, o sea, los que quieren ir por la calzada y los que quieren ir por el carril. Sí. Y estuvimos trabajando y hablando mucho con ellos para tratar de entender y ver cuál era la mejor solución. La solución que hay aquí, que une el eje de la Plaza Oriente con Devot, es un carril, o sea, es una solución, digamos, a la holandesa que separa el tráfico de carril de los otros tráficos de los peatones y nosotros, de hecho, queríamos haber implementado todavía más carriles, haber unido en el eje perpendicular, unido Madrid-Río con el centro, con el carril que hay en Gran Vía. Y bueno, yo creo que ese es uno de los grandes temas que tiene que resolver Madrid y que es un futuro mucho más ciclable, ¿no? Pero de momento sí que construisteis un montón de carril bici nuevo, ¿verdad? Sí, construimos porque era muy sencillo detectar dónde el ovillo de carriles bici se disolvía en este entorno, porque había muchísimos coches, pero sí teníamos
como puntas de ese ovillo en la calle Ferraz, en la plaza del Cabo Noval, que está en Plaza de Oriente, en la propia Gran Vía. Lo que hicimos fue coger cada punta de ese ovillo que ya existía y unirlo con unos nuevos tramos de carril bici, con lo cual vuelve a ser un eslabón que une lo que antes estaba desunido y que tiene un efecto multiplicador. Claro, y como en todo proyecto, hubo sorpresas durante la ejecución. ¿Cuáles fueron esas sorpresas que os encontrasteis y que desde luego no estaban en los planes iniciales? A ver, este es un lugar, claro, que es el centro de Madrid, y hay planimetría desde 1650 aproximadamente. O sea, hay una documentación extensísima sobre lo que podía haber en el subsuelo. Lo que pasa es que la mayoría de las cosas que había fue destruido o solapado por las grandes infraestructuras que se construyeron. Se construyó el túnel de la Plaza Oriente, que lógicamente al hacerse destruyó las ruinas que había ahí. Cuando se hizo el escalestri en la Plaza de España o los aparcamientos, igualmente destruyeron las ruinas que había ahí. Y entonces, justamente entre la salida del túnel de la Plaza Oriente y el inicio del viaducto que cruzaba la Plaza de España, había un trocito de suelo que estaba sin tocar, digamos, desde la época de la República, y debajo de ese trocito de suelo estaban las ruinas del sótano del Palacio de Godoy. Toma ya. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicisteis al respecto? Bueno, lo primero que hicimos fue decirle a todo el mundo que sabíamos lo que había allí, porque habíamos comunicar el hallazgo. Sí, no, y solamente decir comunidad de hallazgo, pero sobre todo decir, no solamente hay un hallazgo, sabemos lo que es este hallazgo. Okay. Porque teníamos dibujados todos los planos, habíamos hecho un estudio histórico del proyecto, teníamos los planos dibujados cada 50 años desde 1600, con lo cual no hubo más que volver a mirar esos planos, ver el lugar donde había aparecido aparentemente un muro de ladrillo, y inmediatamente sabíamos perfectamente que eran los sótanos. ¿Qué es lo que hicimos? Pues conseguir que todo el mundo estuviera de acuerdo en salvar esas ruinas, porque podrían haberse hecho muchas cosas, desde haberlas dibujado muy bien, documentarlas y haberlas destruido, o haberlas reflejado de alguna manera en el suelo como un dibujo en el pavimento. Qué pena, ¿no? No, nosotros defendíamos, y lo defendimos con el director general, también arquitecto, que apostó mucho por esta idea, que esas ruinas deberían conservarse y protegerse. Y en nuestro proyecto había una serie de parterres que estaban más o menos encima de las ruinas, de manera que ajustándolos un poco, y en vez de plantar sobre el terreno profundo, levantamos una estructura sobre la que plantar, y esa estructura a su vez era el soporte de los árboles y la cubierta de las ruinas, que espero se visiten dentro de poco. Bueno, no sé cuándo se podrán visitar. Pero la idea es que sean visitables de aquí a un tiempo, ¿no? La idea es que sean visitables. Todo está preparado y estudiado, y hay un proyecto para hacer un museo de esas ruinas. Todos estos elementos de los que hemos hablado, al final lo que componen es una idea que creo que ambos compartís de lo que debería ser la ciudad, ¿no? Una ciudad más amable para la persona y más amable para el peatón. Sobre todo, en conclusión, al final este proyecto va por esa línea, ¿no? Sí, buscar la integración de todos los que compartimos la ciudad es algo, digamos, que muy buscado en nuestro caso. Eso hace que tenga que haber una multitud de voces, pero no alguien que se imponga a los demás. O sea, no. Entonces, y entendiendo que somos más nosotros, yo creo, cuando estamos sin coche, o sea, que el vehículo es algo que, como tienes una potencia frente a un peatón, coge una energía y coge una potencia que no le corresponde en un espacio que hay que compartir. Por eso creemos que, digamos, para que ocurra esto que tú manifestabas, pues tiene que el coche dar un paso atrás, porque además las ciudades no se pensaron, una ciudad como Madrid el centro de Madrid no está diseñado para el coche, sino que el coche tiene que adecuarse al diseño de la ciudad. El coche un paso atrás y los peatones muchos pasos adelante, por ejemplo, por estas zonas magníficas. Y Fernando, quería preguntarte cómo fue trabajar juntos. Bueno, nosotros llevamos ya mucho tiempo trabajando juntos. Habíamos coincidido dando clase en la Universidad Europea de Madrid. Ajá. Y desde entonces pues coincidimos en muchas formas de enfocar la arquitectura. Empezamos a hacer concursos, y este fue uno de los más importantes que ganamos. Es decir, que ya teníamos bastante rodado nuestra colaboración, con lo cual la verdad es que ha sido un gran placer trabajar con Lorenzo.
Imagino que igual para ti, ¿verdad, Lorenzo? Sí, bueno, y no solo un placer, o sea, pues Fernando es una persona inagotable y con una energía inagotable, pero no solo eso, sino que en este caso además yo creo que su experiencia al haber hecho Madrid-Río fue fundamental para entender la complejidad que estaba detrás del proyecto. Yo sinceramente siempre digo que sinceramente creo que yo no podría haber sacado este proyecto adelante yo solo, porque el Ayuntamiento de Madrid es fantástico y hemos tenido el apoyo de todos los funcionarios y todos los técnicos municipales, pero al mismo tiempo es de una complejidad, y sobre todo este lugar es de una complejidad tan grande que saber gestionarla y haber tenido la experiencia de gestionarla con éxito era muy importante para poder imponer y poder convencer, porque ha habido una labor de convencimiento muy grande, una serie de criterios. Al final, desde luego, fue posible y gracias a eso lo disfrutamos a día de hoy todos los madrileños y visitantes. El placer ha sido, desde luego, para nosotros, para Arquitectura Compasada, teneros a ambos aquí de nuevo en nuestros micrófonos, que sabemos que tenéis unas agendas de la pera de ocupadas, así que de verdad, gracias de corazón por hacernos el hueco. Gracias a ti. Gracias a ti. La verdad es que aquí nos encontramos muy bien contigo, María. Aquí rodeados de árboles, se oye a la gente hablar, andar, se escuchan los pájaros, el sol ha salido y nos ilumina la cabeza. Ha salido justo para esta entrevista, que estaba un poco nubladillo y se ha animado a salir y a brillar. Lo mejor es cuando haces un proyecto y te sientes muy bien en el sitio en que has proyectado. Pues me alegro muchísimo porque lo merecéis. Gracias a ambos. Gracias. Ay, María, ¿quién pudiera estar ahora mismo patinando en esa nueva Plaza de España? Qué bien nos lo habéis pintado y contado, y qué lujo de reforma. Un regalazo para todos los madrileños y nuestros visitantes, claro. Que son muchísimos. Y este mes de diciembre aún mucho más de los habituales. Mira, mejor no hablemos de ese tema, de las aglomeraciones, porque... Qué tela, ¿eh? Tela como habéis estado aquí, como sardinitas en lata. Tú estabas muy bien ahí en el Mediterráneo. Aquí estábamos como sardinas en lata, bien dicho, pero bueno, vamos a romper una lanza a favor, y es que todas las grandes capitales han estado igual. Sí, llenísimas. Y yo he tenido la suerte, una vez más lo digo por dar envidia, de irme a pasear, pero de una manera mucho más tranquila. Ha sido ya esta semana cuando han bajado esas aglomeraciones y estuvimos, fíjate, sentaditos frente al Palacio de Oriente charlando y veíamos a mucha gente, no a aglomeración, pero sí a mucha gente que en el día a día disfruta de este entorno, porque al final los ciudadanos lo han hecho suyo y el proyecto de Fernando, de Aránzazu y de Lorenzo es ahora de todos. Así que, de nuevo, desde aquí, desde los micros de Arquitectura Compasada, 1.000.000 de gracias por idearlo y también por contárnoslo, claro. Muchísimas gracias por este pedazo de regalo que nos habéis hecho a la generación presente y a todas las que vendrán después. Y ahora, igual nos vamos a secretear. Igual nos vamos a secretear. Secreteemos, pues. Pues sí, ya dispuestos a secretear a voces para daros a conocer un nuevo ciclo interesantísimo que organiza el COAM. En este caso se trata de Kilos, Hercios y Megabytes, que trata siempre sobre la arquitectura en relación con los nuevos medios de comunicación y cuyos comisarios ya están en nuestros micrófonos. Bienvenidos a Arquitectura Compasada, David García Asenjo. Hola, ¿qué tal? Y José María Echarte. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Y un placer teneros ya por aquí para hablar en concreto de esta segunda edición de vuestro ciclo, dentro de la que lleváis ya 3 jornadas, me parece. ¿Es así? Es, sí. Así que contadnos en primer lugar cómo nace este ciclo y este nombre tan curioso, Kilos, Hercios y Megabytes. Pues el ciclo nace del interés que tenía la Junta de Gobierno, especialmente Fernando Landecho, por atraer o por pensar la arquitectura desde nuevos medios o desde sitios diferentes, y un poco yo creo que es una buena idea por atraer a gente al colegio que no sean siempre arquitectos, que vengan de otras disciplinas transversales, que eso siempre enriquece a la profesión y a la propia disciplina. Y el nombre, pues David y yo lo decidimos
en parte viene de textos que yo leí cuando la redacción de la tesis de cómo se pagaba a los escritores y se les pagaba por resmas, por kilos de papel. Entonces me parecía interesante que eso luego se hubiera convertido nos parecía interesante que se hubiera convertido en kilos, en hercios, cuando los medios de comunicación eran la televisión, etcétera, etcétera, y que ahora lo midamos en megabytes, cuantos de información, ¿no? Entonces esa era un poco la idea, que podíamos expresarnos en papel, en la tele o a través de internet, por ejemplo. Y la idea era traer, como dice José María, gente de fuera del colegio, e intentar que no arquitectos nos contaran la arquitectura. En todos los ciclos ha habido alguna sesión en la que sí ha habido arquitectos, pero nos parecía más interesante que nos miraran desde fuera y poder entender esa mirada, y para poder comunicarnos con la gente viendo lo que ansían de nosotros, ¿no? Lo que esperan de nosotros. Es una nueva etapa que se refleja el interés de esta Junta de Gobierno, pues poniendo en marcha distintas iniciativas, pues como es este podcast, son las visitas guiadas, o este maravilloso ciclo del que yo, como periodista, aprendo muchísimo, porque tenéis muy buenos invitados. Sí, no nos podemos quejar, la verdad es que la gente ha respondido, los invitados y las invitadas han respondido todos. A la primera. A la primera han sido amabilísimos y amabilísimas, o sea que no... Y es una suerte que la Junta no haya puesto ninguna cortapisa, tampoco me planteo nada rarísimo, ¿no? Pero sí tenemos nosotros mucha curiosidad por los nuevos medios de comunicación, la nueva forma de comunicar la arquitectura, y bueno, pues tenemos el radar abierto y creemos que ha funcionado bastante bien las 6 sesiones. Bueno, no ponen cortapisas, pero también es algo arriesgado, porque son personas que pueden ser hasta críticas con la profesión, con la forma de ejercer, y eso entre los compañeros, ¿no? Puede levantar una que otra escama. Bueno, siempre está como ese pequeño vértigo. Sí. Pero yo creo que, bueno, de hecho uno de los episodios se llamaba Enemigos íntimos, maravilloso. Y trajimos a Carlos Polimón, que es ingeniero, y a un historiador como Miguel Ángel Cajigal. La cuestión, a ver, es arriesgado traer a gente que no es arquitecta y gente como que nos puede mirar desde fuera, pero bueno, eran todos de un nivel contrastadísimo que sabíamos que no iban a generar ningún problema, o sea, era por lo menos la idea, ¿no? Esta semana justo habéis tenido por aquí a Alba Carballal, que también es arquitecto, ¿verdad? Y es novelista, muy buena novelista, a la que yo leí, por ejemplo, 3 maneras de inducir un coma, y también Bailaré sobre mi tumba. Y habéis tenido también a Lidia García. ¿De qué se habló en esta tercera jornada dentro del segundo ciclo? Pues en esta jornada queríamos hablar de los espacios que se relatan en las coplas, cómo las coplas hablan de unos ciertos intersticios entre exterior y interior, el quicio, la puerta, y bueno, pues Lidia tiene un podcast, Hay Campaneras, y también un libro, Hay Campaneras. Ahora está en la Academia de Roma haciendo una investigación sobre la copla y el cine relacionado con ella, y queríamos el diálogo con Alba, pues que se hablara de arquitectura, pero de la arquitectura desde la cultura popular, ¿no? La cultura popular que se ha mamado durante muchísimos años a través de la copla. Sí, también entendiendo estos lugares que aparecen muchas veces en las coplas, el balcón, la reja, como lugares un poco hackeados, ¿no? El balcón ya no es para poner una planta, sino que es el lugar desde el que se espía a la pareja o la persona que se desea, y estos lugares de las casas que nosotros proyectamos o diseñamos de cierta manera, pero que se utilizan de otra, o que se perciben de otra forma cuando se miran desde fuera de la disciplina, o se miran desde Conchita Piquer cantándolo, o desde la persona que recibe la copla y sintoniza con algo que se está diciendo en un lenguaje que tiene que ver con amantes o con el mundo LGTBIQ+, porque la copla expresaba cosas que no se podían decir de forma tan clara en determinada época, y nos interesaba muchísimo a David y a mí esa visión externa de algo tan cercano, que yo creo que es lo que aportó Lidia, ¿no? Porque Lidia mira la copla como una investigadora, además como una investigadora muy seria, claro. Pero comprendiéndola y amándola, porque ella siempre dice que en su casa se cantaba copla. O sea que... Al final es analizar espacios donde se vive desde la gente que lo vive, ¿no? Y se puede vivir de múltiples maneras, como decía José María, en muchos casos, de una manera no normativa, en un tiempo en el que lo no normativo no estaba permitido. Y Alba, siempre hemos querido que Alba volviera, estuvo en el primer ciclo, y siempre hemos querido que volviera porque ella escribe
muy bien, pero además escribe siendo arquitecta, pero sin que se le note esta cosa excesivamente arquitectónica. Pero ella, sus personajes se mueven por el espacio y por espacios. Estoy pensando en la última novela, en Bailaré sobre mi tumba, el barco, el piso, el ático, el apartamento este cochambroso donde pasan una serie de cosas. Se mueve por esos espacios. Sus personajes se mueven con mucha fluidez y yo creo que tiene que ver con su propia formación. Y luego ya está investigando sobre arquitectura en la literatura española del siglo XX y bueno, pues otra forma de analizar la arquitectura desde lo popular, en este caso la literatura. Sí, yo creo que no hay nadie tan joven en este país que escriba con un léxico tan rico como Alba Carballal y con tantísima precisión. Esto es lo que referías, José María. Además es una forma de dejar patente lo que influye la arquitectura en nuestro día a día y no somos conscientes de ello. O sea, yo por ejemplo mi Instagram, antes de empezar a trabajar en el COAN hace ya 4 años, o sea, hasta que no he llegado al COAN no me he dado cuenta que la mayor parte de mis fotos, que no salimos amigos, familiares y demás, son edificios reflejados en charcos, pero o formas de edificios, las azoteas, los áticos, alguna forma que me llame la atención, y al final ciclos como el vuestro es el que nos da nos hace darnos cuenta de cómo influye la arquitectura en nuestro día a día y no somos conscientes de ello. O sea, que las coplas lo saben. Sí. Y bueno, aparte de hacer estas ponencias, estos ciclos son grabaciones en directo de podcast, ¿no? Porque en esta sesión de la que estábamos hablando que ha tenido lugar este lunes, hay Campanera, que conduce la propia Lidia, también se ha grabado en directo el podcast. Sí, la idea yo creo que empezó el ciclo pasado con Las hijas de Felipe, que fue un exitazo y bueno, que ellas ahora tienen un éxito tremendo y nos alegramos muchísimo, pues son fantásticas. Y se grabó a través de la colaboración del colegio con Podium, se grabó el episodio que ellas hicieron aquí fue un episodio de la serie normal de la temporada que se grabó aquí en directo con público, que es una cosa que a ellas les gustó bastante. Yo creo que es un episodio que salió fantástico y lo hemos vuelto a repetir en varias ocasiones con el punto gordo, que también fue, o sea, la idea del ciclo es que haya una sesión que introduzca un poco los conceptos de comunicación y nuevos medios y otra forma de mirar arquitectura, y creemos que los podcasts son una herramienta muy válida para difundir la arquitectura, para otras miradas a la arquitectura, y por eso el primero planteamos Las hijas de Felipe y el punto gordo, y en este caso fue más que un podcast, es un canal de YouTube que también se ve en podcast, el de Saber Empatar, y ahora de Hay Campaneras, que también salió fenomenal. A mí el punto gordo me llamó mucho la atención porque se había convertido esto en un plato de televisión, un estudio de radio, hablando de fútbol. O sea, yo alucinaba el auditorio transformado. Sí. Fue maravilloso. Es que son esos espacios, porque se dio la casualidad en el de Saber y Empatar, que Carlos Marañón es su padre, Carlos Marañón, goleador histórico. Rafael Marañón, perdón, goleador histórico del Español y bueno, el jugador de la selección española. Es arquitecto, doctor arquitecto, y da clase en la ETSAP. Entonces, claro, cuando David y yo hablando descubrimos esto, pues digamos, esto hay que... Porque además ellos, la estructura del podcast es un poco así, van tocando temas un poco periféricos, y entonces nos pareció que el nombre además lo decía, Estudios de Estadios, ¿no? Que hablaran de estadios, no desde la perspectiva de los arquitectos, era muy interesante. En varios programas no lo habían tratado nunca, y bueno, pues cuando se lo propusimos dijimos, guarda este tema. Cuando vengáis, todavía habéis hecho como 20 programas más, pero por lo menos respetar, y bueno, lo guardaron y se notaba pues eso, la mirada de Carlos siendo su padre arquitecto, que es un reto, que una espinita que tenemos ahí es poder traer, o sea, merecería que Rafa Marañón viniera al colegio como arquitecto, docente, futbolista, y tener casi un ciclo propio para él. Y hablar con él, porque sería fantástico. Sí. Pero bueno, ahí no lo... Se nos ha quedado la espinita. Aquí le hemos tendido ya el guante, con lo cual no puede rechazarlo. Esto es público y notorio. Efectivamente, queda ya para la posteridad. ¿Y quiénes pueden disfrutar de estas jornadas? ¿Quiénes se pueden acercar hasta aquí, hasta el colegio, para disfrutar de ellas? La intención es que cualquiera que pueda escuchar este podcast, o cualquiera que pueda escuchar cualquier podcast, o sea, la idea es que sea entendible por arquitectos,
porque al final es quien lo financia, el COAM, ¿no? Y alguna cosa nos ha llegado al respecto, pero sí es cierto que lo que queremos es que sirva para todo el mundo, o sea que igual que en la sesión de Saber Empatar estaba lleno el auditorio y había muy pocos arquitectos, o en la de las hijas de Felipe, pues que sea para cualquiera, o sea, porque el tono es divulgativo. El tono es divulgativo, el tono es se habla de arquitectura, pero se habla de otro tipo de cultura, entonces pues a cualquiera que le interese la cultura, la arquitectura, pues o incluso escuchar podcast, porque es una cosa que la gente hace bastante a menudo, pues sí. Estaría abierto a todo el público, vamos a ver. Sí, sobre todo, como decía en la sesión pasada al presentar a Lidia, yo decía que una frase suya es: la copla es el alivio de faena para la gente que ha tenido que doblar el lomo. Creo que es así, es una frase de su padre. Pues un poco a la gente que quiera un poco de alivio de faena, o sea, que quiera desconectar un poco de esta presencia siempre un poco pesada de la arquitectura, a veces tal y como la entendemos los arquitectos y más los académicos como David y yo. Y es una visión, yo creo que ligera, pero no por ligera menos profunda y menos interesante, y que nos hace vernos a nosotros mismos un poco desde fuera, y que añade, yo creo que siempre vernos desde una situación transversal, desde otras disciplinas, siempre añade, y aparte hemos tenido la suerte de que todos los invitados e invitadas han sido tremendamente generosos y muy divertidos, con lo cual son unas sesiones que yo creo que la gente sale contenta, y eso siempre es bueno. Sí, yo que estuve en la última que estuve, que fue el Estudio Estadios, a los arquitectos que fueron, entre ellos nuestro vicedecano, le vi disfrutar muchísimo con la sesión, o sea, porque se hablaba precisamente de temas, pues eso, que hacemos accesibles a los no arquitectos, pero que también sirven a los arquitectos. O sea, que es un poco, yo creo que es una de las espinitas que teníamos en el COAM, ¿no? De abrirnos más a esa sociedad, porque hacemos un papel social muy importante y que no siempre llegamos a transmitirlo, y nos quedamos un poco en la endogamia, ¿no? Hablamos para nosotros, y ciclos como el vuestro, pues por ejemplo, rompen esa tónica, y no sé, yo que como testigo desde fuera, que no arquitecto, lo veo que lo estáis consiguiendo. Y creemos que no por hablar a gente que no sea arquitecta conlleva rebajar el nivel, son sesiones con un nivel muy bueno, muy alto, sí. Que se entienden, pero que bueno, pues son de gente profesional, de gente que se dedica a la divulgación, y que de gente que sabe transmitir sus conocimientos sin rebajar un ápice el nivel que puede tener las sesiones. Son divertidas, pero a la vez sirven para formar. Sí. Creo que compartimos plenamente el concepto en este podcast, en Arquitectura Acompasada. Intentamos hacer exactamente lo mismo. Me ha gustado mucho lo de alivio de faena. Nos lo vamos a acuñar también a partir de ahora, José y yo, ¿verdad? Sí, yo esto decía una compañera mía, decía María Granados, decía lo contrario de divertido no es serio, es aburrido. Entonces puede ser divertido y puede ser muy serio. O sea que un poco eso pretendemos. Sí, bueno, si os sentís un poco identificados con nosotros, esas mismas feedback que tenéis vosotros, lo tenemos nosotros, bueno, lo hemos tenido nosotros hasta el episodio 15, 16, hasta que ya se ha entendido, porque hemos visto los resultados, y que este modelo funciona, y damos respuesta a las necesidades de todos, los arquitectos y los no arquitectos. Toda la sociedad, que disfrutamos todos de la arquitectura al final. Claro, así es. Y quería preguntaros también, ¿hay una próxima sesión? ¿Tenéis ya trazado lo que viene? Esta era la última sesión del segundo ciclo. El año pasado hubo como una especie de coda, que fue la proyección de Arquitectura Emocional 1959, pero bueno, no tenía nada que ver con el ciclo, pero bueno, sí fue una oportunidad de traer otra mirada de la arquitectura, y bueno, pues a ver si tenemos suerte y nos encargan. Vendemos Opel Corsa, como se dice, abierta contratación. Nosotros estamos deseando, porque creemos que hay muchísimos caminos todavía por explorar en este tema, mucha gente interesantísima que querríamos traer, y sobre todo ya con el bagaje de dos ciclos que ya tiene como un recorrido y ya es más conocido, creemos que se pueden hacer todavía cosas muy interesantes. Bueno, tenemos que decir también que quien no haya podido ir a asistir a alguno de estos ciclos, los tienen disponibles en la página web del COAM, en www.coam.org. Ahí tienen pues todas las sesiones, las 6 sesiones que hemos tenido, pues disponibles para consulta por streaming cuando quieran, y todas las veces que quieran, porque son gratuitas. Eso es, así que importantísimo queda ahí eso, y os agradecemos muchísimo, José María, David, que hayáis venido a nuestros micros a contarnos. Gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo. Gracias.
Querida María, pues si me permites esta onomatopeya. Tilín, tilín. Uy, ¿eso tilín. qué es? ¿Esto qué es, José Alfonso? Está sonando la campana. Campana ya de... Campana y se acabó, de que salimos al recreo ya. Campana de que salimos al recreo, pero no os olvidéis de que nosotros volvemos la semana que viene con otro paseo sonoro y que vamos a acompañaros durante vuestras vacaciones navideñas para que os inspiréis con todo tipo de planes relacionados con nuestra mejor arquitectura. Eso. Nosotros damos paseos sonoros para que vosotros deis garbeos reales. Ole ahí, qué chula eres. Y ahí mucho, ya sabes, castiza. Y si queréis, como siempre, estamos encantados de que nos contéis dónde habéis ido o qué edificio o entorno arquitectónico os habéis animado a visitar después de escucharnos. Podéis escribirnos, como ya muchos de vosotros hacéis a menudo por las redes sociales del COAM, o también en nuestro teléfono, que lo recordamos por aquí, que ya hace días que no lo decimos. Es el 623 00 60 49. Desde luego que alegrías nos da este número de teléfono, Esperamos vuestros mensajitos con mucho amor. Si me permites, lo puedo recordar otra vez. 623 00 60 49. Y nada, deciros que igual que esperamos siempre con todo el amor del mundo a nuestra rastreadora de planes madrileña, a la que siempre tiene una idea nueva para llenarnos el finde y el tiempo libre de ocio del bueno. Alicia Bajo, calienta que sales. Y nosotros os decimos hasta la semana que viene. José María, no os vayáis aún, quedaros aquí a mi vera para no perder ni un detalle de los planazos que traigo a vosotros y, por supuesto, a nuestros oyentes. Atentos. ¿Quieres saber cómo era el estudio del prestigioso arquitecto Alejandro de la Sota? Pues los días 15 y 16 de diciembre podrás, gracias a la jornada de puertas abiertas que organiza su fundación, ubicada en la calle Bretón de los Herreros número 66, y que protagonizó, por cierto, el episodio 3 de este podcast. El viernes 15 la jornada de puertas abiertas se desarrollará entre las 5 y las 8:30 de la tarde, y el sábado 16 en horario de mañana y tarde, entre las 11 y las 2:30 y de 5 a 8:30 de la tarde. Durante los 2 días se exhibirán reproducciones de algunos de los dibujos más famosos de Alejandro de la Sota, así como publicaciones con un descuento especial. Los visitantes también tendremos la oportunidad de adquirir obras artesanales creadas por arquitectos, desde fotografías hasta piezas de resina y grés esmaltado. Además, el sábado 16 a las 11 de la mañana habrá una visita guiada gratuita previa inscripción en info@alejandrodelasota.org. Y como estamos en plena Navidad, en Arquitectura Compasada no podemos dejar de recomendaros un plan de lo más navideño, en un lugar al que hemos alzado la vista en estos micrófonos, concretamente en la segunda entrega. Mira, María se acuerda perfectamente que la estoy viendo a sentir. Efectivamente, hablo de Madrid Río, que estos días se convierte en un gran árbol navideño. Y es que por este espacio público se distribuyen hasta 50 esferas hinchables que durante el día juegan con el reflejo de la luz del sol y por la noche cobran vida con iluminación interna, como si las bolas de nuestro árbol se hubiesen escapado para vestir de Navidad Madrid Río. Podremos disfrutarlas del 15 al 22 de diciembre entre las 11 de la mañana y las 11 de la noche. Y en el COAM, planazo con mayúsculas este finde que yo no me pienso perder. Y es que tenemos la edición de Navidad del Pop Art Store, el mercado de diseño de los arquitectos de Madrid, donde se muestran y se venden productos diseñados y producidos de manera artesanal por arquitectos de Madrid, algunos reconvertidos y otros fieles a su profesión, pero con un enfoque muy personal de mundos transversales a la arquitectura. Vamos, el sitio perfecto para los regalos navideños más originales y únicos. Apuntad días y horario. Sábado 16 de 11:30 de la mañana a 9 de la noche y el domingo de 11:30 a 8 de la tarde. Venid sin prisa porque hay mucho que ver, ya que esta edición reúne a más de 60 arquitectos. Y más planes en Hortaleza 63. El martes 19 a las 7 de la tarde celebramos la segunda jornada de investigación sobre los fondos del Servicio Histórico, de la que hablamos en el episodio 30. Mostraremos tanto a la comunidad investigadora como al público amante de la arquitectura el valor de los recursos que pone a disposición de los usuarios el archivo de nuestro Servicio Histórico. Y también a las 7 de la tarde presentamos el libro Madrid 1953-1973, Arquitectura Moderna Desaparecida. Su autor, Pablo Dacal Gutiérrez, hace un recorrido por Madrid mediante 87 proyectos desaparecidos, desfigurados o en peligro, englobados en edificios de oficinas e industriales, comerciales,
deportivos, de transporte, hoteleros o feriales. El miércoles 20 a las 7 de la tarde, 2 planes también en el COAM. La tercera sesión del ciclo Arquitectura para Jóvenes, titulada También somos arquitectos, en la que participarán Patricia Bolaños, Banana by Cabana, Guillermo Cusó y Pedro Lachondo. Y una nueva jornada en torno a la muestra de Antonio Palacios, la presentación de Le Mando los Planos, el legado de Antonio Palacios en Nigrán, publicación de Álvaro Bonet sobre la presencia de Palacios en el municipio de Nigrán, al sur de Vigo, y en el que se levantó una de sus piezas arquitectónicas más singulares, el templo votivo de Panxón. Y termino con otro plan navideño. Jueves 21 a las 7 de la tarde tenemos aquí en Hortaleza 63 el ya tradicional concierto de Navidad del Coro de Arquitectos de Madrid, que hará un recorrido musical por los más importantes villancicos que se cantan en el mundo por estas fechas. Un estupendo plan para sumergirnos de lleno en el espíritu navideño. Y hasta aquí las propuestas culturales de arquitectura compasada, que también puedes consultar en nuestra página web www.coam.org. Hasta la semana que viene. Has escuchado Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.